Una temporada donde un invierno espiritual descendió sin previo aviso. Un frío silencioso y denso intentó adueñarse de cada latido, cubriendo los anhelos y los propósitos con una capa de hielo pesado y oscuro. El desánimo se presentó como un falso refugio, susurrando al oído que era mejor dormir, rendirse a la apatía y dejar que la escarcha del abismo consumiera toda la vitalidad. Las sombras se alargaron sobre la mente, robando el calor de la fe y sembrando una parálisis constante. El entorno se volvió hostil, un páramo helado donde las fuerzas del mal esperaban pacientemente a que la última brasa de esperanza se extinguiera por completo. El silencio era una condena, el asedio exigía la muerte de los sueños. Pero en el instante en que ese frío amenazaba con tocar el núcleo mismo de la existencia, una resistencia milenaria despertó en el interior. El espíritu se rehusó categóricamente a perecer bajo el hielo de la derrota. Con el último aliento de calidez se elevó un clamor que no necesitó de palabras, solo de una entrega inquebrantable. Y entonces el firmamento se rasgó, el sol de justicia irrumpió en el páramo, no como un destello distante, sino con una hoguera soberana que descendió directamente sobre el campo de batalla. La opresión retrocedió violentamente ante su paso, y desde el centro de ese fuego purificador su voz resonó con la intensidad de un volcán sagrado. Ningún invierno de maldad tiene la fuerza para apagar la llama que yo mismo encendí en tu esencia. Donde el enemigo decretó muerte y letargo, yo soplo el aliento de una vida indestructible. Yo soy el fuego ardiente que derrite tus miedos y consume las flechas heladas de la opresión. Eres el reflejo de mi luz y en mi presencia todo hielo de angustia se vuelve humo. Respira mi calor, levanta la mirada, porque el frío ha sido vencido y tu primavera de victoria acaba de comenzar. Al eco de ese rugido celestial, las cadenas de escarcha se fracturaron en mil pedazos. La parálisis huyó despavorida, entendiendo que había intentado silenciar a quien lleva por dentro la marca imborrable del creador invicto. La fuerza regresó de golpe, recorriendo cada fibra del ser como un torrente de energía pura. Quien estaba a punto de sucumbir bajo la apatía ahora se levanta como una antorcha resplandeciente. La vulnerabilidad se ha convertido en un muro de brasas celestiales y el alma se prepara, no para resistir, sino para lanzar el decreto que desterrará la oscuridad de una vez y por todas, y pone el fuego. Y con el fuego que consume las tinieblas hoy se ordena todo espíritu de letargo y ruina que huya de este lugar. Se derrite toda enfermedad invisible, se quiebra la parálisis, se anula la esterilidad. Toda maldición, todo ataque del abismo y toda ansiedad quedan reducidos a nada ante el resplandor del soberano. Este territorio, esta mente y este hogar arden con la presencia del Dios viviente. El mal no tiene espacio, la ruina no tiene autoridad. La victoria es feroz, la libertad es absoluta, y el enemigo ha sido expulsado bajo el peso del fuego eterno. El calor inunda cada rincón, devolviendo la vida a lo que parecía marchito. El terreno espiritual florece nuevamente,
resguardado por una muralla de luz inexpugnable. El protector soberano camina en medio de esta paz restaurada, asegurando que ninguna sombra helada vuelva a acercarse jamás. El pulso es firme, el aliento es puro y profundo. Se avanza con la certeza irrefutable de que esta llama divina nunca dejará de arder. El asedio se ha esfumado, el refugio es perfecto. Me dijeron que esta noche duraría para siempre. Sentí un frío inusual rondando mi puerta, un eco oscuro que intentaba convencerme de que estaba sola y sin defensa. La aflicción quiso sentarse a mi mesa como un invitado, que no llamé, tejiendo telarañas de duda en mi mente, intentando apagar la luz de mi hogar. Me sentí rodeada por una neblina pesada. El miedo quiso ponerme de rodillas ante la desesperanza. Casi le creí, casi me rindo ante el silencio. Pero en lo más profundo de mi ser, donde ninguna sombra tiene permiso de entrar, despertó una chispa. Cerré los ojos físicos y abrí los ojos del espíritu, y entonces pronuncié la verdad. Al instante el viento cambió de rumbo, el aire en la habitación se volvió puro, eléctrico, insoportable para la maldad. Pude sentir como el suelo temblaba con los pasos del gran defensor, aquel que nunca ha perdido una sola batalla. Se puso de pie frente a mí, inmenso, cubierto de luz brillante, y su voz rasgó la penumbra. Levanta el rostro, pequeña guerrera, tu lucha es mi lucha. Ninguna sombra puede habitar el lugar que yo he sellado con mi gracia. Yo soy tu muro de piedra pura, tu fortaleza impenetrable. Todo aquello que intente robar tu paz se quebrará al chocar contra mi amor. Respira tranquila, porque este territorio me pertenece. Con solo escuchar su decreto, las cadenas invisibles que me ataban se volvieron ceniza. La opresión tuvo que salir huyendo despavorida, dándose cuenta de que había tocado el territorio equivocado. Mi postura cambió, ya no soy la víctima acorralada. Me he revestido con la armadura del fuerte, mis lágrimas se secaron y mi voz se transformó. Mis palabras ya no son lamentos, ahora son espadas desenvainadas contra todo mal. Y por eso hoy ordeno que retroceda toda oscuridad. Declaro que mi casa, mi mente y mi vida son zona restringida para el mal. La luz que vive dentro de mí ciega a la tormenta y silencia al abismo. Se cancela toda mentira, se rompe toda envidia y cae toda enfermedad espiritual. Soy rescatada, soy libre, soy la hija del soberano invicto. Y no hay fuerza en este mundo ni en el invisible que pueda derribar lo que el cielo ha levantado. La bruma se ha disipado por completo. La atmósfera es ligera, mi respiración es mansa y tranquila. El rey vigila mi puerta y bajo su sombra encuentro descanso absoluto. El mal ha huido y no volverá. Ya no hay temor, solo queda una paz inmensa, profunda y eterna.
tiempo en que la mente se convirtió en un tribunal oscuro. Las voces de la acusación hacían eco en el silencio, presentando un historial incesante de fallas, dudas y temores. Se sentía el peso de un mazo invisible intentando dictar una sentencia de ruina. La condena susurraba desde las sombras que no había perdón posible, que el valor interior se había perdido para siempre y que el único destino era habitar en el margen del fracaso. El asedio era mental, una trampa de culpa y opresión diseñada meticulosamente para paralizar la fe, robar la paz y apagar el propósito antes de que pudiera florecer. El abismo exigía la rendición, esperando que el espíritu bajara la mirada y aceptara la derrota. Pero el mal siempre comete el error de ignorar quién es el verdadero juez del universo. Cuando la sombra exigía la última palabra y el cansancio parecía ganar terreno, una chispa de redención iluminó el centro del alma. El clamor no fue de angustia ni de derrota, sino de apelación a la eternidad. Y entonces la atmósfera hostil se partió en dos. El defensor supremo, el soberano de la luz, irrumpió en la sala. El ruido ensordecedor de las acusaciones enmudeció de golpe con un resplandor que hace retroceder a la noche más densa. Su voz resonó como un trueno de misericordia absoluta. Nadie tiene autoridad para condenar lo que mi amor ha rescatado. Si la oscuridad señala el pasado, yo me levanto como una muralla de fuego en tu presente. Ningún decreto de muerte o estancamiento tiene validez sobre esta vida, porque tu libertad fue comprada y sellada por mi mano. Cierra los oídos a la mentira, respira mi verdad, porque la única sentencia que rige sobre ti es la de una victoria inquebrantable. Este territorio es mío y a mi creación nadie la toca. Al retumbar esa promesa inmutable, los grilletes de la culpa se volvieron polvo en el aire. El frío del juicio se desvaneció por completo ante el calor de una absolución celestial. La identidad espiritual que antes parecía asfixiada bajo el peso de la acusación, ahora se levanta revestida de una dignidad inmensa. Ya no hay rincón para el remordimiento, la ansiedad ni el miedo. Es la hora de tomar la autoridad otorgada desde lo alto, de alzar la voz con firmeza para silenciar definitivamente a las tinieblas y establecer el dominio absoluto de la luz. Y bajo la autoridad del soberano invito, hoy se anula toda acta de condenación y de maldad. Que enmudezca ahora mismo toda voz de acusación, de depresión y de tormento mental. Se rompe todo yugo espiritual, se destruye la opresión y se cancela el decreto de ruina. La oscuridad no tiene argumento, ni derecho, ni poder sobre este caminar. Esta existencia es redimida, inconquistable y totalmente libre. El rey ha dictado su sentencia, la victoria está celada y el infierno tiene que huir despavorido para siempre. El tribunal de las sombras se ha desvanecido hasta no dejar rastro. En su lugar se erige un santuario de paz inconmensurable. El aire es puro, limpio y totalmente libre del peso de la duda. El defensor divino custodia el corazón, asegurando que el eco del temor jamás vuelva a cruzar este umbral. Se camina con paso firme y la frente en alto, envuelto en el abrazo protector de la eternidad. La gracia ha triunfado, la libertad es absoluta y serena.
furiosa, de esas que no azotan el mar exterior, sino que hunden las profundidades del ser. Olas invisibles de ansiedad comenzaron a golpear la barca de la fe, intentando anegar cada recuerdo de victoria y llenar el corazón con el agua amarga del fracaso. El estruendo del miedo intentaba ensordecer cualquier promesa, repitiendo que el fondo del abismo era el único destino posible. La desesperación se aferraba al timón y la oscuridad exigía que las manos soltaran las redes, que el espíritu se diera por vencido ante la furia del caos. Parecía que el naufragio era inminente. Las sombras celebraban el colapso bajo el peso del agua. Pero el abismo no sabía que esta barca lleva la marca del hacedor de los océanos. Cuando el agua intentó cubrir el último resquicio de esperanza, una paz antigua, pesada y desafiante se abrió paso desde el interior. Los ojos del espíritu se cerraron al tamaño de las olas y se fijaron en la grandeza del que camina sobre ellas. Y en ese acto de entrega total, el cielo intervino, el comandante de las aguas pisó la tormenta. Su sola presencia hizo que la furia del mal se congelara de terror. El estruendo del caos se apagó y con una voz que hace temblar a los monstruos del fondo, él dictó su soberanía. Calla, abismo, aquíétate, tormenta, porque sobre esta vida solo gobierno yo. Ninguna ola de angustia tiene autoridad para hundir lo que mi mano sostiene por la eternidad. Yo soy tu ancla en medio de la furia, la roca submarina que ninguna corriente puede arrancar. Todo intento del mal por ahogarte se disuelve ante el poder de mi nombre. Levanta la mirada, porque el mar te obedece cuando caminas bajo mi escudo. Al impacto de esa orden divina, las mareas del pánico se desplomaron, volviéndose mansas como un cristal pulido. La ansiedad huyó despavorida hacia la nada, sabiendo que había chocado contra el escudo impenetrable del Altísimo. La postura de naufragio fue sustituida por la firmeza de un almirante celestial. Quien antes temía hundirse, ahora se levanta sobre las aguas apaciguadas, no para sobrevivir, sino para reprender definitivamente a cualquier viento adverso que intente regresar. Y con la fuerza que divide los mares, hoy se decreta el final de este ataque. Toda ola de depresión, de miedo y de ruina económica se seca y desaparece ahora mismo. El enemigo pierde todo, Su poder sobre esta mente y sobre este hogar. Se rompe el cautiverio, se anula el naufragio y se cortan las cadenas del abismo. Esta barca está custodiada por el rey invicto, sellada con luz y fuego. La victoria es rotunda, el mal está aplastado y la autoridad del cielo gobierna ahora y para siempre. El océano es un espejo de paz absoluta, la brisa es mansa
brisa, trayendo consigo el aroma de una libertad inquebrantable. El gran piloto sostiene el rumbo, asegurando que ninguna tormenta vuelva a amenazar este destino. El miedo fue tragado por la inmensidad del poder divino. Se respira hondo, avanzando con pasos seguros sobre lo que antes parecía imposible. La tempestad ha muerto, la paz es soberana. Hubo un momento en que el camino se transformó en un laberinto de sombras. Las voces del mundo y los ecos del miedo tejieron una red invisible para enredar los pasos. Se sentía un peso de confusión constante, como si cada decisión estuviera rodeada de niebla y espinas. La maldad susurraba desde los rincones ocultos, repitiendo que no había salida, que el destino era caminar en círculos hasta que el espíritu cayera por puro agotamiento. Era una trampa perfecta, una ilusión diseñada en el abismo para ahogar la voluntad, robar la claridad y atrapar el alma en la desesperanza de un callejón sin salida. La oscuridad exigía rendición bajo el peso de la incertidumbre. Pero la penumbra siempre ignora que el creador dejó un mapa de fuego grabado en el interior de su creación. Cuando el cerco parecía cerrarse por completo, una quietud sobrenatural detuvo el caos. Los oídos del alma dejaron de escuchar la mentira y se sintonizaron con la frecuencia del cielo. Y en esa pausa sagrada, el gran rescatador partió la niebla. Su presencia descendió no como una brisa, sino como una espada de luz pura, cortando la maleza del engaño de un solo tajo. El aire se cargó de santidad y con una autoridad que hace temblar la estructura misma de la tierra, su voz dictó la salida. Ninguna trampa de sombras puede retener a quien lleva mi esencia en su interior. Yo soy la espada que corta tus ataduras y la lumbrera que despeja tu horizonte. Ninguna mentira forjada en el abismo tiene poder para confundirte, porque mi verdad es el suelo firme bajo tus pies. Todo obstáculo invisible se vuelve polvo ante mi paso. Sal de la confusión, le levanta la frente, porque yo he destruido el laberinto y abierto un camino recto de victoria para ti. Al filo de esa voz inquebrantable, la red de mentiras se deshizo como una telaraña arrojada al fuego. La desorientación huyó de inmediato, aterrorizada al darse cuenta de que el omnipotente había tomado el control de la ruta. El cansancio se transformó en una energía arrolladora, un vigor que no pertenece a este mundo. Quien antes dudaba en la penumbra, ahora se posiciona con la certeza absoluta de un vencedor, empuñando la autoridad divina, no solo para avanzar, sino para destruir cualquier obstáculo y expulsar definitivamente a las sombras del terreno. Y con la fuerza que rompe los cielos, hoy se decreta el fin de toda confusión y engaño. Que se corte ahora mismo toda red invisible, todo ataque a la mente y todo plan de fracaso. Las tinieblas pierden su rumbo y son echadas fuera de este lugar para siempre. Se cancela el estancamiento, se destruye la opresión y se barran los obstáculos económicos y espirituales. Esta vida venza bajo el manto del soberano invicto. La victoria es imparable, la luz gobierna y el mal ha sido aplastado por completo. El sendero está completamente limpio, ancho y brillante.
El aire se llena de una claridad cristalina y profundamente reparadora. El gran defensor custodia la marcha, garantizando que ninguna trampa volverá a formarse en esta ruta. El eco del miedo se ha silenciado y disuelto en la nada. Se avanza con una libertad inmensa, sabiendo que el Rey de Gloria respalda cada movimiento. Todo es firmeza, todo es luz y paz. Una tormenta de polvo y confusión se levantó desde el desierto de la duda, diseñada para cegar la visión y desorientar cada paso. El aire se volvió áspero, pesado. Un murmullo constante de acusación intentaba convencer a la mente de que la brújula espiritual se había quebrado, de que ya no había un norte hacia dónde avanzar. La desolación buscaba asentar su dominio, exigiendo que el espíritu dejara de luchar, que se sentara en la penumbra a esperar una derrota inevitable. El enemigo celebraba el desconcierto, creyendo haber borrado para siempre la ruta hacia la promesa. Pero la ceguera impuesta por el mal no puede apagar la intuición de un alma que fue forjada en la luz. Cuando la tormenta de engaño gritaba más fuerte, un silencio profundo y resistente se abrió paso en el interior. En lugar de buscar respuestas en el caos, la fe se ancló en la roca de la eternidad. Y en ese segundo de quietud absoluta, el horizonte se quebró. Un viento recio, puro y arrollador, descendió desde las moradas celestiales. No era un simple soplo, era el aliento del Dios viviente, avanzando como un escuadrón de batalla. La tormenta de polvo fue aplastada instantáneamente por su fuerza, y con un eco que hizo vibrar el universo, su voz dictó el camino. No hay tempestad de engaño que pueda ocultar el destino que he trazado para ti. Cuando el mundo te grite que estás perdido, mi espíritu será el faro que parta la noche en dos. Yo soy el viento que barre tus confusiones y la voz que silencia a tus acusadores. Ningún velo de oscuridad tiene permiso para cubrir mis promesas. Abre los ojos porque la ceguera ha terminado y el camino hacia tu victoria ha sido despejado por mi mano. Ante el estruendo de esa verdad, el polvo del miedo cayó al suelo sin poder levantarse jamás. La desorientación huyó aterrorizada, comprobando que quien camina bajo la sombra del omnipotente no necesita ver para avanzar, porque la certeza le guía desde adentro. La postura cambió de inmediato, el desconcierto se volvió firmeza. La duda se transformó en una espada afilada. Ahora el espíritu se levanta con una visión clara y una autoridad indomable, listo para limpiar el ambiente de cualquier rastro de maldad que intente regresar. Y con el respaldo del soberano invicto, hoy se decreta la dispersión. Con todo viento de ruina, todo engaño mental y toda mentira del abismo sean barridos ahora mismo. La oscuridad pierde su mapa y su poder sobre este caminar. Se cancela el estancamiento, se destruye la opresión y se quema todo diseño de derrota. Esta vida, esta casa y este futuro están marcados por la luz inextinguible. La visión es clara, el enemigo está ciego y aplastado, y la majestad del cielo gobierna este territorio. El aire vuelve a ser diáfano, cristalino y lleno de paz.
El sendero se extiende brillante bajo un cielo abierto y despejado. El gran guía marca el paso, asegurando que ninguna trampa vuelva a nublar la ruta. La tormenta es solo polvo arrastrado por el olvido. Se camina con el pecho en alto, respirando la grandeza de una libertad que nadie puede robar. El horizonte es limpio, la victoria es firme. Parecía una prisión de piedra fría. Paredes invisibles se cerraban lentamente alrededor, amenazando con aplastar cualquier rastro de aliento y esperanza. Se escuchaban ecos metálicos como cadenas arrastrándose en la penumbra de la mente, susurrando condenas antiguas, errores del pasado y sentencias de fracaso. El peso de la culpa intentaba anclar los pies al suelo, convenciendo al espíritu de que no merecía ver la luz, de que estaba destinado a vagar en círculos por un laberinto de tristeza sin salida. La opresión era un grillete asfixiante. El abismo se jactaba de tener la llave, esperando que el alma finalmente se rindiera ante la cautividad. Pero en el punto más profundo de ese encierro, cuando la desesperación exigía el último suspiro, una vibración de gracia sacudió los cimientos de la existencia. No fue un acto de fuerza humana, sino la rendición absoluta ante la verdad eterna. Al clamar desde el silencio, la oscuridad perdió todo su dominio. Las cerraduras de hierro comenzaron a fundirse de inmediato. La majestad soberana irrumpió en la celda, no buscando una llave para abrir la puerta, sino derribándola por completo con la furia imparable de su resplandor. Y desde el centro de esa luz redentora, una voz capaz de partir los montes dictó la libertad. Ninguna cadena es más fuerte que mi decreto, Y ningún calabozo puede contener mi gloria. yo he quebrado tus ataduras Y he borrado toda historial de condena. Sal de tu cueva, espíritu amado, porque mi presencia es tu nuevo firmamento. todo yugo de opresión, Todo muro invisible y todo peso generacional se hace cenizas hoy ante mi fuego. eres celestial. Y en mi reino nadie permanece cautivo. Camina, porque las puertas de tu prisión han sido destruidas para siempre. Con el estallido de esa promesa, los grilletes cayeron al suelo hechos polvo. El frío del encierro fue reemplazado instantáneamente por la calidez de un sol invencible. La identidad espiritual que había sido adormecida por el engaño Despertó con el rugido de un escuadrón listo para marchar. Quien antes estaba acorralado en la esquina del temor, ahora avanza con paso firme sobre los escombros de su propia prisión. El mal retrocede temblando al reconocer que el alma ya no está desarmada ni frágil. Ahora empuña el poder innegable del Altísimo, lista para dictar el fin definitivo de toda opresión. Y con la autoridad de lo alto, hoy se declara el desplome de toda prisión espiritual, toda cadena de estancamiento, toda opresión mental y todo vínculo de maldad se rompe y se desvanece ahora mismo. Tu descorrida pierde todo derecho sobre esta existencia y sobre este hogar.
quien camina en la luz. Los muros han desaparecido por completo y el horizonte vuelve a ser infinito. La brisa limpia del cielo acaricia el rostro, llenando los pulmones de un aire puro y victorioso. El gran libertador camina al lado, garantizando que ninguna trampa volverá a cerrarse sobre estos pasos. El ruido de las cadenas es ahora el eco de una adoración inquebrantable. Se respira la amplitud de la gracia, avanzando de frente, bajo el escudo protector de la eternidad. La victoria está sellada en piedra. La paz reina sin oposición. Donde el viento soplaba con una furia inusual, no afuera sino dentro del pecho. El ruido del mundo se convirtió en un eco de condena. Un coro de sombras que intentaba convencer a la mente de que el naufragio era inevitable. Se sentía el peso de cadenas invisibles, como si una marea de aflicción buscara ahogar cualquier destello de fe o esperanza. El abismo abría sus fauces exigiendo una rendición silenciosa. El cansancio era profundo, un frío que paralizaba los huesos del alma, susurrando constantemente que ya no había rescate posible, que la luz había abandonado este lugar. Pero en el instante exacto en que la oscuridad celebraba su victoria anticipada, un destello rasgó la noche. No fue un relámpago fugaz, sino una lumbrera eterna que descendió directamente sobre el epicentro de la tormenta. El aire dejó de ser hielo y se llenó de una majestad incomprensible. Todo el ruido ensordecedor se redujo a la nada cuando el soberano de los cielos plantó su pie sobre las aguas turbulentas. La tempestad tuvo que arrodillarse ante él y desde el centro de esa luz cegadora, una voz que es el origen de la vida misma, habló con la fuerza de un trueno manso y definitivo. Calla, viento, enmudece, tormenta, este navío no se hunde, porque mi aliento impulsa sus velas. Ninguna marea de maldad tiene autoridad para devorar a quien yo he marcado con mi fuego. Yo soy el faro que nunca se apaga, la montaña inquebrantable donde el mal no puede escalar. Todo dardo de ruina pierde su veneno al chocar contra mi gracia infinita. Descansa en mi soberanía, porque este territorio es santo y yo soy el dueño absoluto de tu destino. Con esa sola palabra el yugo de la angustia se hizo polvo. El miedo huyó como un ladrón descubierto por la luz del día, sabiendo que había intentado tocar una herencia protegida por los ejércitos del cielo. La fuerza espiritual volvió a correr por las venas, la fragilidad se convirtió en roca, la duda en un escudo de fe impenetrable. Quien antes estaba a punto de caer ahora se levanta con una dignidad celestial, ya no para defenderse, sino para avanzar, erguirse y reclamar el terreno que la sombra intentó usurpar. Y en el nombre que estremece los cimientos del infierno, hoy se declara la derrota total de las tinieblas. Toda maldición, todo ataque invisible y toda voz de ruina queda silenciada, atada y echada fuera ahora mismo. El espíritu del Dios viviente se levanta como un gigante de guerra en este lugar. Que en las murallas de la opresión se rompe el lazo de la enfermedad espiritual y mental. La luz triunfa, la vida abunda y el enemigo es aplastado bajo el peso de la gloria eterna. No hay arma forjada en la oscuridad que pueda vencer a la majestad del Rey de Reyes.
El mar se ha convertido en un cristal en calma. La tempestad es solo un recuerdo lejano, disuelto en la grandeza del amanecer. Se respira un aire nuevo, limpio, impregnado de una santidad que lo llena todo. El custodio invicto monta guardia y bajo su mirada protectora ya no existe el temor. Toda fuerza del mal ha retrocedido hacia el vacío de donde salió. El alma descansa inquebrantable y segura, sabiendo que la victoria ya estaba escrita antes de la fundación del mundo. Hay paz, hay libertad. Amén. Nadie anunció que la emboscada llegaría sin hacer ruido. El aire de la habitación se volvió repentinamente de plomo, ahogando las palabras antes de que pudieran nacer. Un susurro venenoso intentó sembrar la idea de que este era el fin de la ruta, de que el cielo había cerrado sus puertas por completo. La opresión se instaló como un muro invisible, calculando el momento exacto para quebrar la resistencia, robar el sueño y apagar la última llama del propósito. Se sentía el acecho, la mirada fría de una sombra que se creía dueña del territorio, exigiendo que el espíritu se rindiera ante el abismo y el fracaso. Era una jaula diseñada para silenciar la esperanza. Pero la oscuridad siempre subestima la fuerza de un interior sellado por la eternidad. Justo cuando el aliento parecía agotarse bajo esa presión inmensa, una raíz ancestral despertó desde el centro del ser. No hubo lamento ni llanto de derrota, hubo un clamor mudo, un destello de pura fe que atravesó las dimensiones y en respuesta al firmamento se abrió de golpe. La presencia absoluta inundó el espacio, desarmando la trampa con el simple peso de su gloria. El gran soberano tomó el frente de la batalla, el hielo del miedo se derritió ante su resplandor y su voz, capaz de fundir las montañas, declaró con autoridad suprema. Nadie arrebata de mis manos lo que yo he forjado con fuego. Si la penumbra intenta cegarte, yo me convierto en tu sol inmarcesible. Ningún dardo de confusión, ningún lazo de angustia tiene poder para asfixiarte, porque mi aliento es el que llena tus pulmones. Eres linaje de luz y sobre ti descansa un escudo impenetrable que ninguna malicia puede traspasar. Levanta el rostro, porque el adversario que hoy intenta asustarte no lo volverás a ver jamás. El impacto de esa promesa hizo estallar los cimientos del cerco enemigo. La neblina venenosa fue expulsada por un viento arrasador, limpio y profundamente santo. La debilidad se esfumó, siendo reemplazada por una columna de hierro y valentía. Quien estaba a punto de caer ahora toma su lugar en la línea de frente, empuñando una convicción innegable. La atmósfera vibra, ya no se trata de resistir el golpe, sino de pasar a la ofensiva. Es el momento donde el alma se yergue en toda su estatura para expulsar definitivamente a todo lo que no pertenece a la luz. Y con la fuerza que gobierna las constelaciones, hoy se decreta la expulsión de toda entidad de sombra. Que se quiebre ahora mismo el yugo de la depresión, el tormento mental y la ruina económica. Toda trampa invisible queda deshecha y vuelta a cenizas en este instante. Ninguna arma forjada en el abismo tiene permiso de operar en este lugar. Este cuerpo, esta mente y este caminar estar blindados por el poder supremo de la eternidad. El enemigo ha sido descubierto, desarmado y completamente vencido bajo el peso aplastante de la verdad. El reloj de la eternidad marca un nuevo amanecer. El intento de destrucción ha fracasado rotundamente. La respiración vuelve a ser profunda, serena, llena de un aire consagrado y libre de toda atadura. Se avanza
avanza con pasos que hacen temblar el suelo, porque ya no hay carga que arrastrar ni cadenas que limiten el movimiento. El centinela divino asegurado el perímetro, la armadura está intacta y brillante, no queda ni un rastro de la opresión, solo la inmensa, majestuosa y absoluta soberanía de su paz. Hubo instantes en que el horizonte se tiñó del color de la ceniza, ocultando cualquier rastro de luz. Un frío paralizante intentó echar raíces en lo más profundo del ser, como una enredadera silenciosa que buscaba asfixiar toda voluntad de avanzar. Las sombras parecían multiplicarse a cada paso, cerrando el camino, susurrando al oído que la batalla estaba perdida antes de siquiera comenzar. Se sentía un peso de hierro sobre los hombros, una opresión diseñada estratégicamente para quebrar el espíritu, robar el aliento y sembrar el pánico en la mente. El abismo reclamaba este territorio como suyo. La oscuridad exigía rendición, intentando convencer al corazón de que el Creador había apartado su mirada y el rescate jamás llegaría. Pero en la antesala misma de la derrota, cuando la esperanza parecía solo un hilo a punto de cortarse, una memoria sagrada se encendió en el centro del pecho. No fue un grito de desesperación, sino una profunda respiración de entrega. Y al pronunciar la verdad inmutable desde las entrañas, la tierra espiritual comenzó a temblar. El frío opresivo se rompió de tajo, una luz antigua, densa y cargada de gloria atravesó el techo de la aflicción. El soberano de las eras descendió, no con espada de acero, sino con un fuego devorador que no quema lo que ama, pero que consume implacablemente toda maldad. Y desde el núcleo de esa llama incandescente, su voz resonó con la firmeza que sostiene a las galaxias. Mantente firme, espíritu indomable, mantente firme, porque no fuiste creado para la cautividad. Ningún viento de ruina puede arrancar la semilla de eternidad que yo mismo he plantado en tu centro. Yo soy la muralla inexpugnable a tu derecha y a tu izquierda, el guardián que no duerme. Toda flecha de engaño, toda opresión y toda sombra de enfermedad retroceden ante mi sola presencia. Respira mi paz, porque quien habita bajo mi abrigo jamás será entregado a la voluntad del enemigo. Tú eres territorio sagrado y yo peleo por ti. Al vibrar ese decreto en el aire, el asedio se desmoronó de inmediato, como un muro de arena golpeado por el océano. La angustia comprendió que había desafiado al Altísimo y huyó despavorida hacia el vacío. La debilidad se transformó en un pilar de hierro inamovible. Quien ayer era presa del miedo, hoy se levanta con la frente en alto, portando el escudo de la fe que neutraliza cualquier ataque invisible. Ya no hay espacio para la duda ni lugar para el temor. El interior se ha llenado de una autoridad absoluta, un rugido celestial que sube desde el alma, listo para dictar sentencia final contra las tinieblas. Y con el poder que sostiene el universo, hoy se ordena toda oscuridad que bate en retirada. Se quiebran los grilletes invisibles, se derrumban los muros de la depresión, la ansiedad y la ruina. Toda palabra de maldición, todo plan del abismo y todo ataque del enemigo queda anulado y sin efecto en esta hora. Se levanta una columna de luz cegadora sobre esta vida, sobre este hogar y sobre cada paso de este camino. El mal no tiene autoridad, no tiene derecho ni tiene jurisdicción para tocar lo que le pertenece al cielo. El Rey de Gloria ha descendido y la victoria
es total, absoluta e irrevocable. La atmósfera vuelve a ser cristalina, pura e intocable. El humo de la batalla se disipa lentamente, revelando un cielo abierto y radiante. El protector invicto vela la entrada, y bajo su sombra majestuosa El descanso es profundo y verdadero. El ataque ha terminado, el asedio es solo un recuerdo borrado por la inmensidad del amanecer. Los pasos vuelven a ser firmes, caminando con la certeza de quien está anclado en la eternidad. Ninguna arma forjada prosperará, todo está consumado en su paz. El suelo bajo los pies parecía haberse convertido en cristal quebradizo. De un instante a otro, el aire enmudeció y un muro de sombra se entró alrededor, bloqueando todas las salidas. El desánimo se presentó como un verdugo dictando sentencia antes de tiempo. No había hacia dónde correr. La oscuridad comenzó a tejer telarañas sobre los propósitos, intentando convencer a la mente de que el colapso era inminente, de que el abandono era total. Era un asedio perfecto, una trampa diseñada en el abismo para asfixiar la fe, apagar el último rastro de fuego interior y obligar a las rodillas a doblarse ante el pánico. Se podía palpar la burla del enemigo acechando en cada rincón de la habitación. Pero la maldad cometió un error letal. Ignoró quién es el verdadero dueño de este templo en medio de la asfixia. Cuando el silencio de la prueba exigía rendición, un latido de pura rebeldía espiritual rompió el esquema. Los ojos del alma se negaron a mirar el tamaño de la tormenta y se enfocaron exclusivamente en lo eterno. Y entonces la tierra tembló, no por el peso del miedo, sino por los pasos firmes del libertador. La neblina fue cortada en dos por una espada de luz cegadora. La majestad suprema irrumpió en la escena, haciendo retroceder el hielo con el calor abrumador de su presencia, y su voz profunda como el núcleo de las estrellas emitió el veredicto. Aléjate de mi heredad, este terreno lleva mi nombre y mi sello inquebrantable. Ninguna fuerza de destrucción, ninguna cadena forjada en la penumbra tiene permiso de operar aquí. Yo soy el muro de bronce que rodea esta vida. Soy la justicia que anula de inmediato todo decreto de ruina. Quien intenta tocar este espíritu choca de frente contra la furia de mi amor. Ponte de pie porque bajo mi manto eres intocable. Y yo jamás comparto mi victoria con la derrota. El impacto de esa promesa desintegró el asedio en cuestión de segundos. Las mentiras del terror cayeron al piso como hojas secas arrancadas por un huracán. La postura de víctima fue reemplazada violentamente por la posición de quien hereda el reino. Ya no hay rincón para el llanto de derrota ni espacio para el lamento. Las venas se llenan de un vigor sobrenatural, un fuego antiguo que despierta para reclamar lo que le pertenece. Es el momento de empuñar la autoridad divina, de abrir los labios no para pedir una tregua, sino para ejecutar la expulsión definitiva de las tinieblas. Y bajo la cobertura del único soberano se ordena la retirada inmediata de toda entidad de maldad. Que se rompa ahora mismo toda cadena de ansiedad, todo ataque a la mente y toda confusión invisible. Nada que venga de la oscuridad puede permanecer en este lugar. Se deshace por completo todo plan de enfermedad, se cancela toda miseria y se aplasta la cabeza del miedo. Esta vida es un bastión iluminado por la gracia. La batalla está ganada, el enemigo huye aterrorizado y el poder de la luz reina absolutamente sin oposición.
El cerco está destrozado y los caminos se abren de par en par. Donde había intención de cenizas, ahora brotan raíces de fe inamovibles. La armadura espiritual ya no pesa, brilla con el reflejo de 1000 soles. La entrada queda custodiada por escuadrones celestiales, garantizando que el mal que huyó hoy no encontrará jamás el camino de regreso. Se da un paso al frente con la certeza grabada en el pecho. No existe fuerza creada capaz de vencer a quien camina anclado al hacedor. Todo está en perfecto orden, todo es resplandor. Amén. Hubo tiempos donde el sendero se borró bajo una niebla impenetrable. El desierto parecía no tener fin, y el peso de la aflicción intentaba doblegar el espíritu, empujando la frente hacia el polvo. Las voces de la duda resonaban como un trueno sordo, repitiendo que el destino era la ruina, que la luz no volvería a brillar en el horizonte. El cansancio se había convertido en un manto de plomo. La esperanza era apenas un hilo frágil a punto de romperse. Se sentía el asedio de una tormenta invisible, una opresión oscura que buscaba el momento exacto para robar la paz por completo y apagar el corazón. El silencio era abrumador. El abismo esperaba una rendición. Pero en la hora más profunda de la madrugada, cuando la sombra creyó tener el dominio absoluto de la mente, un suspiro de fe cruzó los cielos. No fue necesario el ruido de las armas, bastó con la entrega de un alma que se niega a perecer. Y entonces, la atmósfera cambió radicalmente. El aire frío del miedo fue barrido por un viento cálido, sagrado y purificador. La presencia inmarcesible descendió. Se pudo sentir como la tierra misma temblaba bajo los pasos del guardián eterno, aquel que jamás ha conocido la derrota. Él se interpuso entre el dolor y la existencia, y con una autoridad que detuvo el tiempo, su voz quebró la penumbra. Levántate, creación mía, porque no naciste para habitar en las sombras. No hay oscuridad en este universo que pueda devorar el propósito que he plantado en tu interior. Yo soy tu refugio de piedra inquebrantable, la roca firme que sostiene tu existir. Ninguna trampa del enemigo, ninguna envidia, ninguna mentira tendrá éxito contra ti. He desplegado a mis ejércitos de luz para custodiar cada respiración tuya. Todo lo que intente dañarte será reducido a cenizas ante el resplandor de mi majestad. Esta vida me pertenece y tú estás a salvo en mi mano. Las palabras del soberano fueron como bálsamo para la herida, al mismo tiempo una espada contra la aflicción. Al escuchar ese decreto divino, la pesadez se desvaneció. Las ataduras invisibles que apretaban el alma cayeron al suelo destruidas. La identidad fue restaurada de golpe. El espíritu ya no es un prisionero de la tristeza. Ahora se erige como una antorcha encendida en medio del valle. Cada lágrima derramada se ha transformado en un cimiento de hierro. La opresión da un paso atrás, aterrorizada al comprobar que quien camina ya no avanza con sus propias fuerzas, sino revestido con la armadura del Altísimo. Es el momento del contragolpe, es el momento de la fe que ruge. Y con la autoridad que estremece los mares, hoy se declara el final del cautiverio. Toda fuerza de maldad, toda opresión y toda enfermedad del alma tiene que desalojar este territorio. Ahora mismo se rompen las cadenas del pasado
y se cancelan todos los decretos de miseria. Este espíritu es cancellado con fuego, luz y vida eterna. El enemigo no tiene lugar, no tiene parte ni tiene poder sobre este caminar. La victoria es absoluta, el triunfo descendido desde el alto y las tinieblas han sido aplastadas para siempre. El fuego de la batalla se convierte gradualmente en una brisa mansa. El polvo del combate se asienta y la tormenta desaparece en la lejanía. El corazón late con un ritmo nuevo, impregnado de una certeza invencible. Las sombras han huido hacia la nada. La paz inunda cada rincón del ser, como un río de aguas tranquilas y cristalinas. La mirada se alza hacia el cielo despejado, con la seguridad de que el Rey de Gloria camina adelante. Ya no hay angustia, ya no hay temor, solo queda el eco sereno de una libertad absoluta. Amén. Se levanta un viento seco y áspero desde el norte, no para agitar los árboles, sino para marchitar las raíces del alma. Fue un ataque lento, sutil, diseñado para robar el verdor de la esperanza y convertir el jardín interior en un páramo desolado. El cansancio no era físico, era un letargo espiritual que intentaba paralizar cada intento de adoración. Como arena en la garganta, las voces de la angustia se disfrazaron de ecos lógicos, argumentando que el esfuerzo era en vano, que el cielo se había cerrado y que la lluvia de gracia no volvería a caer. La opresión exigía rendición por agotamiento, quería que el espíritu se acostara en el polvo, aceptando la sequía como su destino final. Pero en medio de esa aridez abrumadora, cuando el mal celebraba la muerte inminente del propósito, una reserva sagrada vibró en lo más hondo del ser. El espíritu se negó a ser tierra estéril, en lugar de ceder al polvo, elevó un clamor silente, una nota de pura determinación anclada en lo eterno. Y al instante el firmamento respondió, no con un murmullo, sino con el estruendo de 1000 cataratas, rompiendo la barrera del tiempo. El arquitecto de los mares descendió sobre el desierto, no como un oasis temporal, sino como un océano devorador. Su presencia o el calor asfixiante de la prueba y su voz cargada de una frescura incontenible sentenció a la sequía. No hay desierto que pueda secar la fuente que yo he abierto en tu interior, donde la sombra decretó esterilidad. Yo decreto abundancia desbordante, yo soy el río inagotable que nutre tu fuerza, la corriente viva que barre con todo temor y toda ruina. Tus hojas no se marchitarán porque estás plantado junto a mis aguas. Bebe de mi victoria, porque el tiempo del lamento ha terminado y este es tu resurgir. El estruendo de esa promesa inundó cada rincón de la mente y del pecho. La aridez fue expulsada por una ola de vigor celestial. La pesadez del letargo fue arrancada de raíz y el alma se erguió, no como un sobreviviente agotado, sino como un cedro inquebrantable, revitalizado por la gracia. Las ataduras de la apatía se rompieron bajo el peso de esta nueva corriente. Ahora el interior rebosa de una energía feroz, una autoridad indomable que se prepara no solo para sanar, sino para desbordarse y limpiar el terreno, barriendo con cualquier rastro de oscuridad que haya osado pisar este lugar. Y con el poder de la vida inextinguible, hoy se ordena toda secuedad que
mismo tiene que huir, ahora mismo ante el torrente de la gloria. Esta vida está inundada por la gracia del Altísimo, sellada contra toda maldad. La victoria es completa, la sombra ha sido ahogada y la autoridad del cielo reina aquí, ahora y para siempre. El caudal de la batalla se asienta en un valle de aguas tranquilas. El aire es húmedo, fresco, lleno de vida, vibrante y renovada. El gran proveedor camina entre el verdor restaurado, asegurando que ninguna plaga vuelva a tocar esta siembra. La aridez es solo un mal recuerdo, tragado por la inmensidad del océano divino. Se respira con pulmones nuevos, avanzando con la firmeza de quien sabe que jamás volverá a tener sed. Todo florece de nuevo, todo está a salvo. Hubo momentos donde el silencio se volvió pesado, como una sombra que intentaba colarse por las grietas del alma. Un viento frío y extraño quiso apagar la llama de la esperanza, susurrando mentiras de derrota, de ruina y de abandono. La angustia quiso reclamar mi territorio, intentando convencerme de que no había salida, de que la oscuridad terminaría ganando la batalla. Por un instante el corazón dudó bajo el peso de esa opresión invisible. El cansancio quiso ponerme de rodillas ante el miedo, pero justo antes de ceder, una chispa antigua y sagrada despertó en mi interior. No cerré los puños con ira, sino que abrí las manos en entrega total. Y al pronunciar la verdad eterna desde el centro de mi espíritu, la atmósfera se rompió por completo. Ese frío retrocedió de golpe ante una presencia inmensa, una luz que no hace ruido, pero que deslumbra el abismo. Pude sentir al soberano del cielo, el gran protector, pisando con fuerza sobre mis miedos, y su voz resonó con la autoridad de mil tormentas. No tiembles, alma valiente, porque tu batalla es mía. Ninguna oscuridad tiene permiso de tocar lo que mi amor ha sellado desde el principio de los tiempos. Yo soy la roca que te rodea, el escudo de fuego que detiene todo dardo invisible. Todo mal que intente cruzar tu umbral se estrellará contra mi majestad. Descansa, respira profundo, porque tu vida es suelo sagrado y yo jamás he perdido una guerra. Al escuchar ese trueno de gracia, las cadenas del pánico se volvieron polvo en el aire. La opresión huyó aterrorizada, comprendiendo de inmediato que había invadido una morada protegida por lo divino. Mi postura cambió, la fragilidad se transformó en armadura, el lamento se volvió un cántico de hierro. Ahora mi espíritu se levanta con una autoridad que no proviene de este mundo, listo para emitir el decreto que hace temblar a las sombras. Y con la autoridad del cielo ordeno que toda fuerza del mal desaloje mi vida, mi mente y mi entorno. Que toda mentira, toda envidia y toda opresión se desvanezcan ahora mismo ante el fuego de la verdad. Proclamo este cuerpo y este hogar como territorio inconquistable.
La sombra no tiene poder aquí, cualquier intento de destrucción se quiebra, porque estoy bajo la cobertura del Rey invicto. Hay luz en mi camino, hay victoria en mi espíritu y la oscuridad está vencida. El estruendo de la batalla se disipa, el aire vuelve a ser puro, ligero y rebosante de paz. El protector vigila mis pasos y bajo su sombra encuentro un descanso absoluto. Toda obra del mal ha sido desarmada por completo. Me acuesto con seguridad y me levanto con fuerza, porque la eternidad camina a mi lado. Ningún mal habitará en mi tienda.